Bendiciones, amada iglesia, qué bueno que está un día más con nosotros, sintonizándonos ahí desde sus dispositivos. Es un gozo y una alegría, un placer poderles compartir nuevamente la palabra de Dios. Yo le doy las gracias a Dios por esta oportunidad que nos da y bueno, recibo un cordial saludo de parte del liderazgo de su iglesia Vida Eterna aquí en Ciudad del Carmen, y queremos mandar un saludo a nuestra cobertura, el pastor Joachín y la pastora Esther, ahí en Minatitlán, que ya sabemos que ya el pastor está completamente recuperado y le damos la gloria a Dios. Y bueno, amada iglesia, como usted sabe, habíamos comentado que ya estamos por abrir nuestra iglesia aquí en Ciudad del Carmen. Y bueno, seguimos con los planes. Nos vamos a poner de acuerdo con el gobierno para ver las disposiciones que tenemos que tener, así como lo hacen todos los negocios, así también nosotros, las iglesias también que van a aperturar, tienen que cumplir con ciertos requisitos para abrir, al menos así debería de ser. Bueno, queremos seguir todos los lineamientos que nos ha marcado el gobierno. Lo hemos hecho hasta ahorita por la salud de nuestra iglesia, por la salud de usted. Y bueno, como usted sabe, Campeche sigue en amarillo, gracias a Dios. Vamos por muy buen camino y eso es algo muy bueno. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir procurando estar en nuestras casitas y cumplir con todos los lineamientos que el gobierno ha solicitado, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hacer una prueba aquí en la iglesia, vamos a ver cómo tenemos que acomodar las sillas, vamos a sanitizar toda la iglesia, a desinfectar toda la iglesia para que no haya ningún problema y poder recibirlo a usted de una manera segura. Amén. Pero mientras eso pase, yo le invito a que por favor usted no se pierda las transmisiones que nosotros tenemos, no se pierda los devocionales que se envían diariamente. Por favor, compártalos. Sea usted partícipe de todas las actividades que su iglesia está haciendo para que usted sea alimentado y para que el reino de los cielos se siga ensanchando, se siga manifestando. Amén. Y bueno, el día de hoy, Dios ha puesto una palabra muy poderosa para su iglesia. Yo quiero que usted, por favor, ahí donde está, le diga a la persona que está a su lado, o si usted está solo, dígaselo usted mismo y usted diga: el día de hoy, Dios nos va a hablar poderosamente. Amén. Y bueno, iglesia, el tema del día de hoy se llama las leyes espirituales de Dios. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Las leyes espirituales de Dios, ¿ok? Y para empezar, tenemos que entender que Dios, en su infinita misericordia, nos dio inteligencia a todos, pero no todos la hemos sabido utilizar. Amén. Sin embargo, ha habido hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad que han sabido utilizar esa inteligencia, algunas veces para el bien y otras veces para hacer cosas no tan bien. Amén. Y también es cierto que Dios ha estipulado leyes de comportamiento para todo, por lo cual todo tiene un orden, todo tiene un tiempo y todo tiene un espacio. Amén. Cuando Dios creó las leyes conocidas y las no conocidas, tanto para los aspectos seculares como para los aspectos espirituales. Amén. Todas estas leyes están ahí. Todas estas leyes existen y se cumplen en nuestras vidas. Las conozcamos o no, las apliquemos o no, ellas están ahí. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Isaac Newton vivió entre el año 1643 y el año 1727, ¿ok? Quiere decir que vivió 84 años. Él estableció o tuvo la revelación de muchas leyes de la física y de la mecánica clásica, pero una de sus más grandes aportaciones fue la ley de la gravitación universal, ¿ok? Y esto fue a los 22 años de edad. Imagínense qué joven era Isaac Newton. Durante una excursión que él tuvo al campo, Newton se retiró a leer debajo de un árbol de manzanas.
y vio cómo caía hasta el suelo una manzana. Amén. Y gracias a esa manzana, Newton pensó por primera vez en la fuerza de la gravedad, descubriendo después de muchos experimentos la ley de la gravitación universal. Amén. La cual explica que la gravedad es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra y el resto de los planetas sobre los objetos situados en sus superficies o cercanos a ellos. O sea, que todo lo que sube tiene que bajar. Lo malo es que eso no aplica al peso de las personas, ¿ok? Muchos subimos de peso, pero nos cuesta muchísimo bajar de peso, ¿ok? Pero, por ejemplo, si usted avienta una moneda al cielo, gracias a la ley de la gravitación universal, usted sabe, puede estar seguro que esa moneda va a bajar. Y eso se debe a la fuerza que ejerce la gravedad del centro de la Tierra sobre los objetos que están sobre la superficie. Y es por eso que nosotros cuando vamos caminando o cuando brincamos no salimos volando, debido a esa gravedad que ejerce el centro de la Tierra. Y este es un gran descubrimiento que hizo Isaac Newton. Pero este descubrimiento lo hizo en el siglo XVI. Y sin embargo, esta ley siempre existió y siempre va a existir. Simplemente llegó un día en el que un hombre, Dios le puso la inteligencia a un hombre para descubrirla y describirla de una manera que la podamos entender. Pero no quiere decir que antes de que Isaac Newton la declarara, no existía. Porque siempre ha existido. Desde que Dios creó el universo entero, esta ley existía. Y lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Dios nos dejó leyes para ser bendecidos. Estas se cumplen, querramos o no querramos. Estas se cumplen, lo creamos o no. Y una de esas leyes es, por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Amén? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que sembremos vamos a cosechar. ¿Ok? Yo creo que todos conocemos esta ley y esta se cumple incluso si nosotros no creemos en Dios. Es más, los mismos ateos, los psicólogos se hacen famosos y son aclamados cuando les enseñan a su auditorio que han descubierto que lo hagamos, para bien o para mal, se nos regresa en una mayor manera todo lo que hagamos. Cuando es algo que Dios estableció hace miles de años, amén. Esta ley es tan poderosa y tan verdadera que voy a preparar un tema, una prédica para que la analicemos a profundidad una siguiente vez, amén. Pero es impresionante cómo esta ley de la siembra y la cosecha existe y cómo afecta todo lo que nosotros hagamos. Pero en esta ocasión, Dios quiere empoderarnos para tener una vida de éxito en medio de las circunstancias que estamos pasando. Quiere enseñarnos sus leyes para que nosotros las utilicemos a nuestro favor y seamos cristianos de éxito. Para esto, los voy a invitar que por favor vayamos a Génesis capítulo 11, versículo 6. Amén. El líder Dani Alejandro leyó del versículo 1 al versículo 9 me parece, pero porque es digamos que toda la historia de la Torre de Babel. Sin embargo, la prédica se centraliza, se enfoca en el versículo 6 de esa historia, de la historia de Babel, que es la parte importante de nosotros, donde nosotros podemos ver, o el Espíritu Santo hoy te va a mostrar, amada iglesia, esas leyes establecidas en la palabra de Dios que Dios dejó desde el principio para que nosotros seamos bendecidos. Pero para que seamos bendecidos tenemos que utilizarlas, tenemos que aprovecharlas, amén. Entonces vamos a leer todos juntos. Yo te invito que ahí, si tenías tu Biblia ahí a la hora que leíste esta lectura bíblica, vamos al versículo 6 y vamos a leer todos juntos, amén. Bueno, a la de 3, 1, 2, 3 y dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo que dice es uno
Y todos estos, dice, tienen un solo lenguaje. Siguiente, y han comenzado la obra. Y por último, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Amén. Poderosísima, poderosa palabra es esta, donde aquí nosotros podemos ver 4 leyes espirituales. Amén. Y si tú dices, pastor, pero ¿dónde no lo vi? Yo he leído esto y la verdad es que no se me prendió el foco siempre que la leí. Bueno, por eso el día de hoy el Espíritu Santo quiere enseñarnos acerca de estas leyes espirituales. No sé si nos dé tiempo de ver todas, amén, pero al menos la primera, que es una de las más poderosas que se pueden aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Bueno, todas se pueden aplicar en todas las áreas, pero nos vamos a centrar, por el tiempo, nos vamos a centrar en la primera ley, ¿ok? Y bueno, vamos a ver un poquito acerca del contexto de esta porción bíblica. Y tenemos que entender que este pueblo era descendiente de Noé, ¿ok? Los de la Torre de Babel. Y para ser preciso, su líder era Nimrod, ¿ok? ¿Sí se acuerdan ustedes de Nimrod? Este llegó a ser el primer poderoso de la tierra y vigoroso cazador delante de Jehová, dice la palabra de Dios. Eran todos estos hombres y mujeres que estaban con Nimrod, eran hombres alejados de Dios. Eran idólatras que creían en sus propias fuerzas. Sin embargo, hay algo que me llama la atención en este pasaje bíblico, y es que a pesar de que eran personas que no creían en Dios, que incluso lo odiaban porque eran adoradores de dioses paganos, Jehová de los ejércitos descendió de su trono, descendió de su tercer cielo, de su atmósfera divina, y vino a la tierra para ver lo que estos hombres impíos estaban haciendo. Imagínate si esto no es tremendo. Que lo más seguro, y sin saberlo ellos, estas personas estaban aplicando varias leyes espirituales y por lo tanto estaban teniendo éxito en lo que estaban haciendo. Pero lo que me impresiona es que el mismo Jehová, dice la palabra, que descendió para ver lo que hacían. Y si estos hombres impíos que no querían nada con Dios estaban conociendo el éxito por lo que estaban haciendo, bueno, y Dios lo dejó en su palabra, bueno, Dios quiere enseñarnos lo que tenemos que hacer como cristianos para también tener ese éxito, pero de la manera correcta, ¿ok? Enfocados en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, buscando en la palabra, vemos varias veces cuando Jehová descendió para estar en la tierra. Y estas ocasiones fueron muy pocas. Y estas ocasiones fueron, por ejemplo, cuando se pasaba en el Edén, cuando estaba con Adán. Otra ocasión fue cuando le dio los mandamientos a Moisés en el monte de Sinaí. Y cuando daba indicaciones a Moisés para guiar a su pueblo. Y en todas estas ocasiones fue para hablar con hombres de Dios que él había escogido para realizar asuntos específicos, como por ejemplo guiar a su pueblo, pero nunca debido a lo que hombres apartados de él estaban haciendo. La única vez que se muestra esto en la palabra de Dios es en la Torre de Babel, amén. Pero entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las leyes espirituales aplicadas en la Torre de Babel por estos hombres impíos y alejados de Dios. Bueno, la primera ley que nosotros tenemos que conocer y que está en el versículo 6 de Génesis, en el versículo 6 de Génesis es la ley de la unidad. Amén. A ver, repita ahí después de mí, la ley de la unidad. A ver, dígaselo a la persona que está a su lado, la ley de la unidad, ¿ok? Es una ley puesta por Dios para bendecir nuestras vidas, ¿ok? ¿Y esto qué quiere decir? Que había unidad en el pueblo de Babel. Porque en el versículo 6 dice, al principio del versículo 6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que estaban juntos, que estaban unidos.
No había divisiones entre ellos, sino que eran uno haciendo una obra, ¿ok? Y esta es una de las leyes más fuertes, poderosas e importantes en el mundo espiritual, que sin embargo y desafortunadamente no ponemos por obra los cristianos, y esta es la unidad. Y tenemos que entender que la unidad genera poder, asegura el éxito en todo lo que hagamos, ¿ok? Unidad es algo que no se puede separar, algo que no se puede dividir. ¿Por qué? Porque división significa dos visiones, dos maneras de pensar muy diferentes una de la otra. Cuando hay dos maneras de pensar en una casa, en un equipo, en una iglesia, en un negocio, se termina en división, se termina en destrucción. Amén. Si está de acuerdo, amada iglesia, lo dice la palabra de Dios. Estos impíos estaban teniendo éxito, porque dicen, el pueblo era uno. Amén. Entonces, tenemos que entender que la unidad genera poder y la división genera destrucción. Un reino o un país dividido se destruye. Eso nosotros lo podemos ver en Marcos 3:24, que dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Amén, amada iglesia. Si estamos entendiendo la palabra de Dios, es lo mismo. Y en una casa, un hogar dividido se destruye, no puede permanecer cuando existe división. Y esto lo vemos en el versículo 25 de Marcos capítulo 3, y dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Es necesaria la unidad. Amén. Si no, todo lo que no tenga unidad terminará siendo destruido. Amén. Y bueno, durante los años que he sido cristiano, me he dado cuenta que no hay mucha unidad en el cuerpo de Cristo, desafortunadamente. No hay esa unidad que hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y por la cual Jesucristo oró al Padre. Y eso nosotros lo vemos en Juan capítulo 17, versículos 20-21. Yo le invito a que ahí donde usted está vaya a su Biblia, y quiero que por favor maneje. Necesito que usted sea un samurái de la palabra de Dios, sea un samurái de esa espada de doble filo que es la palabra, porque el día de hoy vamos a estar usando mucho la palabra de Dios para respaldar la palabra que va a ser soltada, porque declaramos que no regresará vacía sin antes cumplir el propósito por el cual Dios la ha enviado, y esa es romper fortalezas que están en nuestra mente, que se han encargado de debilitar la unidad en su familia, en el cuerpo de Cristo, en su empresa, en su trabajo. Pero el día de hoy el Espíritu Santo lo va a llevar a que usted maneje, usted manipule, usted ejerza, mejor dicho, la ley de la unidad puesta por Dios, para que usted pueda alcanzar el éxito en lo que hace. Amén. Si ya está ahí en Juan 17, versículo 20-21, dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, dijo Jesucristo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Poderosa palabra de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, porque ellos quieren que seamos uno, todos los que creemos en Jesús. Por la palabra y testimonio de los apóstoles y de todo siervo que predica la palabra de Dios, por los que evangelizan en los hospitales, por los que les hablamos de la palabra en la calle, en el trabajo, en la escuela. El anhelo de Jesucristo es que seamos uno solo entre nosotros, y todos nosotros juntos con el Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Amén. Pero desafortunadamente me he dado cuenta que entre los líderes espirituales actualmente hay mucha división.
Me he dado cuenta que se andan robando ovejas los unos a los otros. En lugar de pastores parecen cuatreros. Andan viendo qué oveja está por ahí distraída y se la quiere enlazar y llevársela a sus iglesias. Y eso no está bien. Necesitamos tener unidad en el cuerpo de Cristo. Andan metiendo cizaña sus liderazgos u ovejas contra otros líderes o contra las ovejas de otras iglesias. Y eso no puede ser. Dios desaprueba esa práctica. Amén, amada iglesia. Y nosotros no podemos participar de eso porque lo que nosotros queremos es reflejar a Jesucristo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Amén. Por eso tenemos que orar por todos los líderes de todas las iglesias. Pero bueno, también me he dado cuenta que cuando llegamos a los pies de Cristo, venimos lastimados, venimos dolidos, venimos enfermos, muchos venimos cansados o hartos de la vida que llevábamos y empezamos nuestro proceso de restauración. Dios hace la obra mediante la sangre de Jesucristo, pero una vez que el problema es resuelto, una vez que la enfermedad se ha ido, una vez que el dolor y la angustia se ha ido, una vez que ya Dios sacó de las drogas a nuestros hijos o trajo de regreso al varón o a la mujer que estaba lejos con otra persona o incluso con otra familia, o que la deuda que teníamos y que nos estaba ahorcando, Dios ya la ha pagado, de repente detenemos nuestro proceso. Detenemos nuestro avance o nuestro crecimiento espiritual, nuestra búsqueda en la unidad y comunión con Dios. Y decimos, gracias Dios por tu ayuda, tú lo has hecho todo posible, te debo la vida, pero ya estoy bien, por lo que ahora ya no necesito buscarte tanto, ya no necesito que estemos tan unidos. Ya no necesito que me des de tu consuelo, que me des de tu paz, de tu amor, de tu gozo, porque ya resolviste mi problema, por lo que ahora seguiré en la iglesia. Ok, sí voy a seguir porque es conveniente, me conviene ser cristiano porque ya no estoy en las drogas, ya no tiro mi dinero ahí en las drogas o en las mujeres o en el alcohol. Entonces me es conveniente seguir con este estilo de vida. Pero seré un calientabancas. Desde aquí veré cómo los demás pasan sus procesos. Perdón, por los procesos que yo pasé, oraré por ellos, sí, claro, pero no con la misma intensidad que antes yo oraba. Porque ahora es su problema, no mi problema. Y por lo tanto, ya no necesito molestarte tanto estando tan cerca. Y entonces ese tipo de personas dejan de buscar ese poder tan grande que da la unidad con el Padre. Y por lo tanto no aprendemos a estar unidos con los que están cerca de nosotros, amada iglesia. Pero eso tiene que cambiar, amén. Y bueno, para eso tenemos que entender qué genera la unidad, amén. Y como primer punto, yo quiero que usted apunte ahí si usted puede. Como primer punto de qué es lo que genera la unidad, esa ley tan poderosa que el Padre nos ha dado es, la unidad genera que el resultado que tú estás esperando sea exponencial en todas las áreas de nuestra vida. Y eso nosotros lo podemos ver en Deuteronomio 32:30. Yo le invito a que usted vaya hasta su Biblia ahí y vayamos y leamos Deuteronomio capítulo 32, versículo 30, y dice la palabra de Dios: ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Y entonces aquí vemos con esta porción bíblica que desde el punto de vista normal uno piensa, bueno, si uno persigue a 1000, pues 2 va a perseguir a 2000. Pero cuando nosotros aplicamos la ley divina de Dios, de la unidad, el resultado no parece normal. Como que no hay una explicación lógica, no salen las cuentas porque Dios respalda sus leyes. Amén. Entonces, cuando Jesucristo, por ejemplo, mandó a sus discípulos a predicar a las casas, los mandó de 2 en 2.
no los mandó solos. Y los demonios se les sujetaban. Los demonios les obedecían y los demonios huían de donde estaban los apóstoles, los servidores de Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, el resultado de una oración en unidad es mucho mejor. Por ejemplo, vemos el gadareno que tiene una legión de demonios, ¿ok? Y una legión está entre 7,000 y 12,000, ¿ok? Pueden ser soldados y en este caso era demonios. Y dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, por lo que orando juntos, amada iglesia, en unidad como iglesia y tomados de la mano de Jesucristo, podremos derrotar a millares y millares de demonios que se oponen, por ejemplo, a la restauración de las familias, a la libertad de las drogas, del alcoholismo en jóvenes y personas mayores, a la sanidad de personas que manifiestan terribles enfermedades. Pero tenemos que estar unidos como el pueblo de Dios. Amén, amada iglesia. Y esta ley también lo vemos en lo secular. Por ejemplo, cuando uno hace una actividad sola, no obtiene los mismos resultados que cuando lo hace unido a otra persona. Que puede ser, por ejemplo, una tarea, puede ser un trabajo, puede ser levantar algo. No es lo mismo que una sola persona levante algo a que dos personas juntos lo levanten. Por ejemplo, hacer un viaje, no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo acompañado. O por ejemplo, ir al gimnasio. Amén. Si está usted entendiendo la palabra de Dios, ¿qué es lo que genera esta ley de la unidad? Como segundo punto de lo que genera la ley de la unidad, tenemos que la unidad genera finanzas de reino. Amén, amada iglesia, lo está oyendo usted bien. Y esto nosotros lo podemos ver en el libro de Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10. Yo le invito a que por favor usted vaya hasta su Biblia. Y ya cuando esté usted ahí me da un amén por favor y vamos a leer todos juntos y dice la palabra de Dios. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Amén. Entonces, cuando la ley de la unidad se lleva al trabajo o se lleva a los negocios, los resultados son mejores. Hay más finanzas, pues uno ayuda al otro. Uno cuida del otro cuando uno se está desviando o se está quedando atrás. El otro lo apoya y lo ayuda para encaminarse nuevamente. Entonces es mejor cuando aplicamos la ley de la unidad también en los negocios. Amén. Esta ley también la aplica el diablo, ¿ok? Y los que creen en él. Por ejemplo, los narcotraficantes usan las leyes divinas, lógicamente para satisfacerse, pero les funcionan porque son leyes ya establecidas. Y lo más importante para ellos es la unidad con sus compañeros, la lealtad. Y porque aplican estas leyes, ellos son prosperados. No lo disfrutan, lógicamente, ¿verdad? Por el estilo de vida que llevan. Viven en muerte espiritual, están apartados de Dios, pero por el hecho de aplicar la ley divina de la unidad, el resultado es el que tiene que ser. Y entonces, ¿por qué nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no aplicarla también? Amén, amada iglesia, si está usted comprendiendo la palabra de Dios, la importancia de la unidad, de realmente nosotros aplicarla y vivir la ley de la unidad que dejó Dios, porque todo lo que hagamos será multiplicado. Amén, amada iglesia. Bueno, el tercer punto de ventaja que da aplicar la ley de la unidad es que la unidad genera bienestar, genera seguridad y genera tranquilidad familiar. Amén. Eso nosotros lo podemos ver en el libro de Eclesiastés, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Vamos a leer todos juntos y dice la palabra de Dios: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas
¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén, amada iglesia, esta es una poderosa palabra donde podemos ver que la unidad genera resistencia, porque entre dos van a poder resistir cuando venga alguien a quererlos atacar. Entonces genera también tranquilidad de saber que estás acompañado, que no estás solo ante cualquier situación, ante cualquier problema, porque sabes que si tú estás en unidad con una persona, y no estoy diciendo que forzosamente tenga que ser tu esposo, tu esposa o tu compañero, o en todas las áreas. En todas las áreas donde tú la apliques, tú vas a poder ver la mano de Dios, porque es una ley que Dios dejó y Él la respalda. Amén. Esta porción bíblica también la hemos aplicado en lo que son los matrimonios, donde decimos que cordón de 3 dobleces, y este tercer doblez quiere decir poner a Jesucristo y a su Espíritu Santo en medio del matrimonio. Decimos que cordón de 3 dobleces es muy difícil que se rompa, o casi imposible que se rompa. Y eso es cuando en el matrimonio, en la pareja, en el matrimonio aplican esta ley y hay una verdadera unidad, pero no solamente por hacer un acto, el acto físico del casamiento, sino que porque entre ellos, las dos personas, el hombre y la mujer, sepan llegar a acuerdos, sepan poner su relación de acuerdo, y sobre todo que entre ellos esté Jesucristo, habita el Espíritu Santo. Ese matrimonio difícilmente, si no es que imposiblemente, podrá ser roto, podrá ser destruido por la unidad que este matrimonio o los matrimonios pueden llegar a tener cuando están unidos, están agarrados, están tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Si está aquí, amada iglesia, amén. Entonces, cuando nosotros sabemos aplicar correctamente la ley de la unidad que Dios dejó, seremos imparables, amén, porque sabemos que vamos a estar unidos a nuestro Señor Jesucristo. El cuarto punto, cuarta ventaja de aplicar la ley de la unidad, es de que la unidad desata el avivamiento y desata la presencia de Dios. Amén, amada iglesia. Si está usted de acuerdo con esto, amén. Y yo quiero que por favor me acompañe a el libro de Hechos capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Esta historia posiblemente usted ya la ha leído y es una hermosa historia de la primera vez cuando el Espíritu Santo se manifestó al cuerpo de Dios, al cuerpo de Cristo, ¿okay? Que era a los apóstoles. Y vamos a leer porque la parte importante es ver qué leyes ellos estaban aplicando para que se diera el hecho de que viniera la llenura del Espíritu Santo por primera vez en toda la historia de la humanidad. Vamos a leer todos juntos y dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo? Estaban unánimes juntos, ¿ok? Eran uno solo. Estaban todos juntos haciendo lo mismo. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Esa es una hermosa, hermosa historia donde nosotros podemos ver que estos hombres, estos varones y mujeres que estaban ahí reunidos, estaban, dice la palabra de Dios, unánimes. Y unánimes quiere decir que tienen la misma opinión o en el mismo sentimiento sobre algo. Por eso es la importancia de quitarnos el yo creo, el yo pienso, el yoísmo y centrarnos en lo que nuestro Señor Jesucristo quiere para nosotros.
Amén, amada iglesia. Y nosotros podemos ver otra historia donde viene por segunda vez en la historia de la humanidad otra llenura del Espíritu Santo sobre un grupo de personas. Pero ¿qué cree? Esta fue la primera vez que a personas gentiles, no judíos, venía la llenura del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en Hechos 10, versículo 24 en adelante, ¿ok? Vamos a leer el versículo 24 y vamos a leer de ahí el versículo 44, esos dos solamente. Y dice la palabra de Dios: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Amén. De ahí nos pasamos al versículo 44 y dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Es una hermosa historia. Si usted tiene oportunidad de leerlo todo completo, léalo por favor. Y tenemos que ver ciertos puntos en esta porción bíblica. Y el primero es que Cornelio los convocó, por lo cual estaban unidos. Estaban con un solo propósito, que es escuchar el mensaje de Dios, el mensaje que Dios tenía para ellos por medio de Pedro. Amén. Estaban unidos, estaban en un mismo sentir, llegaron ahí por lo mismo, ¿ok? Por lo tanto, si nuestra iglesia de vida eterna anhela un avivamiento, y yo estoy seguro plenamente que sí, debemos estar unidos en oración como la iglesia de Hechos. Todos en un mismo sentir, para que ese avivamiento del Espíritu Santo venga y nos inunde, nos empodere, nos renueve para poder compartir la palabra con los demás. Debemos unirnos para evangelizar al perdido, pero unidos, no como islas aisladas, sino como un solo cuerpo de Cristo. Unos yendo a las calles, otros orando por los que van a ir a las calles, otros aportando las finanzas para ir, pero todos comprometidos con un solo objetivo. Amén, amada iglesia. El problema es que siempre son los mismos los hermanos que hacen todo esto. Pero eso tiene que cambiar ahora cuando nosotros regresemos a nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero declaramos que cada hermano, cada hermana de nuestra iglesia de vida eterna se levantará como ese siervo de Dios para ir y sembrar el evangelio en toda esta isla, para hacerlo de la manera correcta, en unidad. Amén, amada iglesia. Y bueno, ya otra ventaja de aplicar la unidad, el poder de la ley de la unidad de Dios, es que la unidad genera el favor y la presencia de Dios. Amén. Yo le invito a que por favor vaya a Mateo 18, versículo 19 y 20. Ya cuando usted esté ahí me da un amén, por favor. Y dice la palabra de Dios. Miren qué hermosas palabras. Y dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice Jesucristo, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces, la oración de una persona puede mucho, pero la oración de dos o más unidos puede mucho más. Por eso tenemos que unirnos para orar por las almas. Tenemos que unirnos para orar por las necesidades que tiene nuestra iglesia y que tienen otras iglesias. Debemos de dejar de pensar en que yo oro más bonito o que yo oro más, hay más, ¿cómo se dice? Fluidez en mi orar. No podemos seguir pensando eso. O no podemos pensar de que estamos oyendo orar a una persona y dice, no, qué feo ora. Lo más seguro es que Dios ni lo escuche. Pero posiblemente sea que Dios escuche más a esa persona porque tenga un corazón
más contrito y humillado que el de nosotros. Por eso debemos de olvidarnos de nuestra forma de pensar y alinearnos a la voluntad de Dios y unirnos como pueblo para orar. Amén, porque lo dice la palabra de Dios, que cuando estemos de acuerdo dos o más en algo y se lo pidiéramos al Padre, en el nombre de Jesucristo, Él lo haría. Tenemos que aprovechar esa gran oportunidad, esa gran arma, esa gran herramienta que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra, porque Él va a respaldar esas oraciones, pero tiene que haber unidad en el cuerpo de Cristo, tiene que haber unidad en el matrimonio, tiene que haber unidad en las familias, para que entonces podamos manifestar la gloria del reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero bueno, entonces ahora que ya vimos los puntos buenos o las ventajas de estar en unidad, ahora tenemos que ver con quién debemos unirnos, ¿ok? A lo mejor usted se estaba preguntando eso, de ver, pastor, ok, está muy bien eso, muchas ventajas, está excelente, pero bueno, ¿con quién me tengo que unir? Porque no me voy a ir a unir con mi vecinita, con mi comadrita, que sé que es una chismosita, que le encanta estar murmurando, nada más nos unimos, pero para estarnos comiendo a los vecinos. No, amado hermano, no tiene usted que hacer eso. Ahí sí no aplica la ley de la unidad, amén. Entonces usted tiene que ser sabio para saber con quién se tiene que unir. Y primeramente va a ser con Dios, ¿ok? Usted tiene que ser uno, usted y yo tenemos que ser uno con nuestro Padre Celestial mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Ese era el plan original, amén. Y eso lo vemos cuando Dios creó a Adán. Jehová se pasaba con Adán en el Edén y platicaban y hablaban cara a cara, y me imagino que pensaba no sé, o sea, yo me imagino ahí en esa imagen donde Jehová platicaba con Adán sobre lo grandioso que era su obra, sobre cada animal que Dios había creado. Pero desafortunadamente el hombre siempre ha buscado su independencia personal, y eso siempre le ha traído problemas, le ha traído desgracias, sufrimientos, amargura. Pero el plan original de Dios era que viviéramos en la eternidad, que viviéramos en el gozo de su gloria alrededor. El plan original de Dios era que viviéramos en la eternidad, en el gozo de su gloria alrededor nuestro, en su presencia, pero el pecado nos ha alejado de Dios. Pero gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, podemos nuevamente reconciliarnos con el Padre y volver a ser uno con Él. Amén, amada iglesia. Yo le invito a que vayamos por favor a Efesios capítulo 2, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén, amada iglesia. Tenemos que aprovechar la sangre de Cristo en nuestras vidas para volvernos a ser uno con el Padre. Dice la palabra de Dios que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ¿y qué beneficio tenemos de estar unidos con Jesucristo? Pues darle muchos frutos, ¿ok? Ese es el beneficio, poder darle muchos frutos para no ser cortados y estar con Él en la vida eterna. Y esto nosotros lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 15, versículo 5, que dice, dijo Jesucristo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, y dice: el que permanece en mí, el que es uno conmigo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces, si no estamos unidos a Jesucristo, nada podremos hacer. Nuestros planes se vuelven obsoletos. Nuestras fuerzas se vuelven una carga. Nuestros pasos se encaminan al mal. Pero a su lado
todo lo podemos hacer, todo lo podemos resolver, todo lo podemos enderezar por su sangre preciosa. Pero es nuestra decisión, amada iglesia. Es la decisión que nosotros tomemos si queremos estar unidos a Jesucristo. Y para estar unidos a Jesucristo tenemos que tomar la decisión de entregar nuestras vidas a Él, pero también de esforzarnos por hacer su voluntad, por hacer lo que la palabra de Dios dice. Amén. Como segundo punto, tenemos de ventaja de estar unidos, o a quién tenemos que estar unidos, perdón. El segundo punto de con quién tenemos que unirnos es, y eso es un punto muy importante con Dios, es con la mujer que Dios ha creado para nosotros, o la que nosotros hemos escogido para estar, porque Dios acepta esa decisión que tomamos en nuestra juventud. Y esto nosotros lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 21 en adelante, que dice: entonces Jehová hizo caer un ensueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Y qué dice? Y serán una sola carne. Amén. Entonces, después de Dios, nuestra pareja es la persona con la que debemos tener la mejor relación posible. Que haya una unidad celestial, una unidad especial, porque Jesucristo dijo: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Al escoger a nuestras esposas, es Dios mismo quien sella esa unión. Amén, amada iglesia. Y es por eso que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra pareja debe ser nuestra única amiga. Amén. Nuestra alma gemela, nuestra confidente, la dueña de nuestras quincenas. Debemos de ser un libro abierto para nuestras parejas, para que la ley de la unidad tenga un fundamento, tenga una base sólida. Cuando un matrimonio aplica esta ley que Dios estableció, es muy difícil que pueda haber un problema o una situación que con la ayuda de Dios esa pareja no pueda resolver por la unidad, porque la unidad da poder. Amén. ¿Y a qué otras personas tenemos que estar unidas? Bueno, la palabra de Dios nos enseña a cuáles no debemos estar unidas. No debemos estar unidos a yugos desiguales. Amén. ¿Había usted oído acerca de esto? Esto viene en la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, que dice: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, la aplicación más común que se le da a este versículo es en el matrimonio, pero aplica para todas las áreas de nuestra vida. Imagínate en un negocio con un socio, tener que arrastrarlo por todos lados para que haga la parte que le toca. Es un lastre cuando tú te unes a yugos desiguales. Por ejemplo, esto también aplica en el noviazgo, aplica en el matrimonio. Imagínate que te quieras casar tú siendo cristiana o cristiano, te quieras casar con tu pareja que no quiera nada con Dios. Que diga que los pastores son ladrones porque se quedan con el diezmo, cuando es algo que viene en la palabra de Dios. Cuando te diga a ti que te están lavando el cerebro y que te están utilizando porque vas todas las mañanas a orar, y porque vas y limpias el templo, y porque vas y sirves a la amada iglesia de Cristo. Imagínate tú tener que estar arrastrando ese lastre tan pesado solamente por tener una pareja. Amén, amada iglesia. Y esto lo podemos ver en todas las áreas de nuestra vida.
Lo aplica, por ejemplo, para los negocios, como decíamos. Imagínate que tú seas una persona emprendedora, una persona guerrera, una persona punta de lanza, que te encanta invertir y se te ocurre aliarte a una persona que dice te doy 10,000 pesos, pero resulta que esa persona, para el negocio, pero resulta que a esa persona no le gusta hacer nada, no levanta pero ni el vaso donde bebe el agua. Imagínate, tú vas a terminar haciendo todo para que ese negocio tenga éxito. Tú dime si eso es correcto. Lo dice la palabra de Dios, ¿con quién no unirnos? Pero si tú buscas a la persona correcta, si tú buscas a la persona que Dios ha designado, que va a poner delante de ti para casarte, para aprender, para poner un negocio, puedes aplicar la ley de la unidad y entonces va a ser un éxito en todo lo que tú emprendas, amén. Y entonces esta ley aplica para todas las áreas. Aplica para las iglesias, por ejemplo, uno que ora y otro que no ora. Para los que, por ejemplo, van a evangelizar, y eso lo hemos visto, que van un grupito de 5, nada más 3 evangelizan y los demás están ahí en la mata de coco, ahí en la sombra. No funciona de la misma manera, amén. ¿Con quién más tenemos que unirnos? Debemos unirnos con personas que tengan niveles o estándares más altos que la gente normal, de santidad, de temor de Dios, de oración, de unción, de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, etc. ¿Amén? Con ese tipo de personas son las que tú tienes que aplicar la ley de la unidad. Lo dice Lucas capítulo 6, versículo 39, y dice, y les decía esta parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Amén. Poderosa palabra que muchas veces no le hemos permitido al Espíritu Santo que nos enseñe. Pero aquí nos está diciendo que no debemos de querer unirnos con personas que están en pecado, que no quieren nada con Dios, que no pelean por mejorar su vida espiritual y secular. Si tenemos que unirnos a personas que son como bebés fluctuantes, será para orar por ellos solamente, para evangelizarlos, para compartirles la palabra, para que Dios haga la obra en sus vidas, para guiarlos, para apoyarlos, para ayudarlos, no para que nos guíen a nosotros. No para que ellos sean de influencia para nosotros, sino que nosotros seamos de influencia para ellos. Y entonces sí, después de que ellos muestren un cambio en Cristo, podemos pensar en unirnos a esas personas para realizar una actividad. Amén, amada iglesia. ¿Acaso no ha sido una poderosa palabra y apenas llevamos 5 palabras de este versículo 6 de Génesis 11, donde decía, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, ¿ok? Ese pueblo era uno, estaba unido, estaba unánime, tenían un mismo objetivo y fue lo suficiente esa unidad para que Dios mismo descendiera. Amén. En otras prédicas vamos a ver las otras 3 leyes que se aplicaron aquí. Aquí solamente en esta prédica vamos a ver lo de la ley de la unidad. Pero fue tan poderosa y hemos podido ver, el Espíritu Santo nos ha enseñado que es tan poderosa que la podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida y que donde nosotros la apliquemos con sabiduría y con temor santo, yo te puedo asegurar que tú tienes el éxito asegurado en lo que tú te propongas, en lo que tú pongas delante de Dios para realizar. Amén. Y fue tanta la unidad que tenía este pueblo de Babel, que como yo te decía, el mismo Jehová tuvo que descender. Amén. Y miren, este pueblo era un pueblo de idólatras, era un pueblo de pecadores, ¿ok? Era un pueblo de impíos. Y Dios no los tuvo que destruir. Y miren cómo es tan importante la unidad y las siguientes leyes que vamos a ver. Que ahorita me voy a adelantar un poquito al final de la siguiente prédica, donde vamos a ver las otras leyes. Pero Dios no tuvo que destruirlos mandando fuego para que los consumiera.
no tuvo que destruirlos mandando un ejército para acabar con ellos, para que los matara. Lo único que Jehová tuvo que hacer es que no se entendieran. Lo único que tuvo que hacer Jehová fue cambiar sus lenguas, sus lenguajes, sus idiomas, para que ese pueblo, ese plan que tenían, ese proyecto que tenían, se viniera abajo, se destruyera, no siguiera adelante. Imagínense qué tan importante es la unidad, qué tan importante es tener el mismo lenguaje. Y esa es una de las siguientes leyes que vamos a ver en el siguiente servicio. Pero a mí lo que me llama la atención y lo impresionante, y quiero que por favor el Espíritu Santo te lo ilumine, amado hermano, amada hermana, es de que Dios no tuvo que destruirlos. No tuvo que abrir la tierra como hizo en el desierto para que se tragara a esos hombres, ni mandar una bola de fuego para que los consumiera. Lo único que tuvo que hacer es asegurarse que no hubiese comunicación entre ellos. Lo único que tuvo que hacer es asegurarse que no se entendieran entre ellos, que hubiese división entre ellos. Es lo único que tuvo que hacer. Imagínate entonces la importancia de estar unidos, de estar juntos como personas, como hermanos en Cristo, como familia, de ser uno solo y tener el mismo lenguaje. Amén, amada iglesia. ¿Sí comprendió usted la palabra de Dios? ¿Sí comprendió esta poderosa ley que Dios nos ha regalado para darnos el éxito en lo que nosotros emprendamos? Apliquemos la ley de la unidad en nuestra vida, primeramente con tu pareja, primeramente con tu familia, pero también en tu iglesia. Deja de pensar que posiblemente tú haces mejor las cosas. Deja de pensar que posiblemente el hermanito no se esfuerza o hace malas cosas. Únete para orar juntos. Únete porque lo dice la palabra de Dios. Todo lo que pidieren juntos, donde estén dos o más ahí reunidos y se lo pidan al Padre, Él lo hará. Utilicemos las armas que Dios nos ha dado para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que nuestros planes sean ejecutados, para lo que tengamos que hacer, aseguremos el éxito de todo lo que emprendamos. Amén, amada iglesia. Es por eso que yo los voy a invitar que ahí donde ustedes están, vamos a hacer una oración para pedirle al Padre, al Espíritu Santo, que nos enseñe, que nos muestre las áreas que tenemos que cambiar, que nos enseñe cómo estar unidos en una sola carne con nuestra familia en el cuerpo de Cristo. Que no más haya división, que no más haya dos formas de pensar, que no más haya destrucción en nuestras vidas y en todo lo que nosotros emprendamos, sino que en todo siempre busquemos la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo manifestada en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestra escuela, en nuestro trabajo y en toda actividad que nosotros hagamos. Amén. No más estar haciendo las cosas solo, sino primeramente con la ayuda del Espíritu Santo, primeramente con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, guiados por nuestro Espíritu Santo, dándole la gloria al Padre en todo lo que hagamos. Yo te invito a que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y vamos a hacer esta oración. Primero pidiéndole perdón a Dios por todas esas ocasiones en las que pudimos estar en unidad con otras personas y nuestro ego, nuestra forma de ser y de pensar evitaron que hubiese esa unidad. Y de ahí vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, que nos enseñe, que haga los cambios que Él tenga que hacer para que podamos manifestar esta ley tan poderosa que es la unidad. Amén. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Te damos las gracias porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Dios de dioses, eres el Alfa, el Omega, el principio y el fin, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida. Tú eres el centro de nuestra iglesia. Eres el centro de cada familia de vida eterna aquí en Ciudad del Carmen, Señor. Y yo declaro que eres el centro de la vida de cada familia, de toda persona que nos está viendo mediante las redes, Señor. Declaro que tú te entronas
en cada casa que nos están viendo, Señor. Y la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se manifiestan en cada una de esas casas, Señor. Y primeramente te queremos pedir perdón, Padre Celestial, por todas esas ocasiones que habíamos tenido la oportunidad de manifestar esa ley tan poderosa de la unidad, pero nuestro egocentrismo, nuestra forma de pensar tan equivocada, Señor, nuestro egoísmo, nuestro yo interior, Señor, impidieron que tú te manifestaras en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón, Padre Celestial, porque muchas veces solamente pensamos en nosotros o pensamos que nosotros éramos mejor que otras personas, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, si no te hemos representado como tú te mereces y como tú quieres, Señor. Pero el día de hoy venimos a poner nuestro corazón delante de ti, Señor, y a decirte que queremos cambiar, que queremos tener un corazón distinto, Señor, que queremos ser uno contigo, con tu Espíritu Santo, queremos ser uno contigo, Padre Celestial, y te damos las gracias, Señor, por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, con el cual tenemos la seguridad que podemos en esta hora, Señor, acercarnos al trono de la gloria, al trono de la gracia, Señor, y poder estar en tu presencia, Padre, y pedirte ser uno contigo, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos tome, Padre, y haga los cambios que tenga que hacer en nuestro corazón, Señor, derribando toda fortaleza mental, Padre Celestial, que se había opuesto a que la ley de la unidad se manifestara, Señor, en nuestra vida, Padre. Señor, y en esta hora hacemos un compromiso contigo, Padre. Primeramente de buscar ser uno contigo mediante tu Espíritu Santo, pero también ser uno con nuestra pareja, ser una unidad, Señor, con nuestra familia, ser una unidad, Señor, con nuestra iglesia, Padre. No más división, Señor, en nuestra familia y en nuestra iglesia. No más pleitos, Señor, ni divisiones en las personas que estén cerca de nosotros, Padre, sino que en todo momento, Padre Celestial, buscaremos manifestar esa unidad que hay en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. La manifestaremos, Señor, en nuestra casa, la manifestaremos en nuestro trabajo, Señor, la manifestaremos en nuestra iglesia, Padre, y en todo, Señor, te daremos a ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, te pido que tú te glorifiques en nuestras vidas, que tú nos ayudes a caminar, Señor, a seguir avanzando hasta llegar a la altura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser guiados por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que cambies nuestras vidas, haga los cambios necesarios en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre, que quites lo que te estorba de nosotros y añadas lo que tenga que ser añadido, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amada iglesia, recuerden que es una ley que ya existe desde siempre, desde el inicio de los tiempos. La unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre ha existido desde antes de la creación del mundo. Y desde la creación del mundo nosotros podemos ver esa unidad. Y esa unidad es la que hizo que todo lo que existe hoy se diera en aquel momento. Porque cuando el Padre habló, fue Jesucristo, la unidad que tenía con Jesucristo, que hizo que era el verbo en la boca de Dios, se manifestara y se crearan todas las cosas que el Padre estaba mencionando. Y luego dio vida al Espíritu Santo, porque lo dice la palabra de Dios, cuando Él se movía en medio de las aguas, cuando Él hacía todo en la creación. Fue la unidad que siempre ha habido en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que hizo que la creación se diera. Y nosotros tenemos que apropiarnos de esa ley. Tenemos que hacerla nuestra y vivirla para vivir una vida en éxito. No más en soledad, no más en tristeza, no más en pleito, no más en división, sino que a partir de ahora seamos uno mismo como cuerpo de Dios, como cuerpo de Cristo. Seamos uno mismo con el Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Seamos uno mismo con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde quiera que nosotros estemos, manifestemos esa unidad. Amén, amada iglesia.
En una siguiente predicación vamos a ver las otras 3 leyes espirituales que vemos en el versículo 6 del capítulo 11. Vamos a leerlo nuevamente este versículo y dice el capítulo 11 de Génesis, el versículo 6, y dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, o sea que había unidad, ¿ok? Esa ya lo vimos, esa ley la vimos el día de hoy, espero ya quedado muy clara de los beneficios de la unidad, ¿ok? Y con quién tenemos que unirnos y con quién no. Y luego dice la palabra de Dios, y todos estos tienen un solo lenguaje. Esa es una ley que es clave también para tener el éxito. Pero hay 2 más y dicen, y han comenzado la obra. Quiere decir que han roto la sinergia de estar sin hacer nada, ahora poner toda la maquinaria a trabajar. Y luego dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esa es una 4ª ley espiritual, que es tener compromiso, tener convicción de seguir adelante aunque veas lo que veas. Y este pueblo tenía ese compromiso, tenía esa convicción, tomaron esa decisión de tener esa convicción y ese compromiso de construir la Torre de Babel, aún siendo impíos. Y el mismo Jehová tuvo que venir y tuvo que intervenir para terminar esos planes que tenían esta gente sin pies. Pero imagínate si nosotros como cuerpo de Cristo, imagínate si nosotros como hijos de Dios aplicamos estas leyes. Hombre, Dios nos va a llevar a otro nivel. Amén, amada iglesia. Dios nos quiere enseñar para que vivamos una vida productiva, una vida buena, una vida en gozo. Pero es nuestra decisión. Nosotros tenemos que decidir si hacemos caso a la palabra de Dios o seguimos sentados en nuestro confort. Amén. Amada iglesia, quiero que sepan que les amamos muchísimo, que estamos orando por ustedes, por sus necesidades, que esperamos verlos muy pronto. Amén. Pero para eso tenemos que asegurarnos de tener todas las autorizaciones necesarias para podernos reunir, para que no haya ningún peligro para usted o para nosotros y que no estemos rompiendo ninguna ley que Dios ha dejado, siendo obedientes a toda autoridad que han sido puestas por Dios. Amén. Entonces, esté paciente, esté muy pendiente en nuestras redes sociales, esté muy pendiente en nuestros grupos de WhatsApp para que nosotros le compartamos la fecha en la cual vamos a estar abriendo nuestra iglesia, que cada vez es más pronto. Así que muy pronto los veremos. Y toda aquella persona que nos ha visto, que nos ha seguido en nuestras redes y le ha gustado nuestras predicaciones y quiere conocernos, para nosotros va a ser un gusto y un placer poderles recibir en nuestra iglesia aquí en Ciudad del Carmen, en la calle 32, entre 31 y 35. Ok, pero bueno, más adelante le vamos a estar pasando nuestra dirección por si usted quiere acompañarnos algún día. Bueno, amada iglesia, nos vemos muy pronto, cuídense mucho, Dios los bendice. Amén.